Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Adiós. Lección 3. Colores. Blanco, amarillo, naranja, verde, azul, marrón, negro. Curso de español para ingleses. Lección 2. 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2. Dos. Dos. Family members. La familia. La familia. The grandfather. El abuelo. El abuelo. The grandmother. La abuela. La abuela. He and she. Él y ella. Él y ella. The father. El padre. El padre. The mother. La madre. La madre. He and she. Él y ella. Él y ella. The son. El hijo. El hijo. The daughter. La hija. La hija. He and she. Él y ella. Él y ella. The brother. El hermano. El hermano. The sister. La hermana. La hermana. He and she. Él y ella. Él y ella. The uncle. El tío. El tío. The aunt. La tía. La tía. He and she. Él y ella.
él y ella. We are a family. Nosotros somos una familia. Nosotros somos una familia. The family is not small. La familia no es pequeña. La familia no es pequeña. The family is big. La familia es grande. La familia es grande. Okay, as always, we urge you to go to passiontolearn.com where you can find the 5 best of everything in the world. And now let's go to a Spanish lesson. We're going to learn a few words. The topic is the school. La escuela. This is a chance for you to hear the language as spoken by a native speaker, and then we'll do some translating for you as well. Lección 1, Lesson 1. La escuela. The school. Voy a la escuela. I go to the school. Voy a la escuela el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. I go to school on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. El sábado y el domingo no voy a la escuela. On Saturday and Sunday, I do not go to school. El sábado y el domingo estoy en casa. On Saturday and Sunday, I am at home. Soy un discípulo y estoy en la escuela. I am a disciple or a student, and I am in school. El discípulo aprende. The disciple learns. Aprendo la aritmética. I learn arithmetic. A leer y escribir. To read and to write. Usted aprende el español. You learn Spanish. Todos nosotros aprendemos diligentemente. All of us learn diligently. Algunos discípulos no son diligentes. Some students are not diligent. Algunos son perezosos. Some are lazy. El maestro elogia a los discípulos diligentes y a los discípulos obedientes. The teacher teaches the diligent students and the obedient students. Él no elogia a los alumnos perezosos. He does not teach the lazy students. One more little paragraph. Paragraph 2. El maestro enseña. The teacher teaches. Mi maestro enseña español. My teacher teaches Spanish. Este maestro enseña las matemáticas y aquel maestro el inglés. This teacher teaches mathematics and that teacher English. El señor Blanco enseña la biología y la química. Mr. White teaches biology and chemistry. La señorita Herrera enseña la geografía y la historia. Miss Herrera teaches geography and history. ¿Qué aprende usted en la escuela? What do you learn in school? And that is answered. Aprendo el español. I learn Spanish. El francés, French. El álgebra, algebra. La biología, biology. Y la estenografía, stenography. Alright, that's the end of lesson 1. And thank you for stopping by
Don't forget to visit passiontolearn.com, the top 5 of everything in the world. And we'll see you on the next. 37 37. 37. في الطريق. En el camino. En el camino. هو يسافر بالموتورسايكل. Él va en moto. Él va en moto. هو يسافر بالبسكليت. Él va en bicicleta. Él va en bicicleta. هو يذهب على الأقدام. Él va a pie. Andando. Él va a pie. Él va andando. هو يسافر بالسفينة. Él va en barco. Él va en barco. هو يسافر بالقارب. Él va en barca. Él va en barca. هو يسبح. Él va nadando. Él va nadando. هل هذا المكان خطر؟ ¿Es peligrosa esta zona? ¿Es peligrosa esta zona? هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ ¿Es peligroso hacer autostop solo? ¿Es peligroso hacer autostop solo? هل التنزه ليلا خطر؟ ¿Es peligroso ir a pasear de noche? ¿Es peligroso ir a pasear de noche? لقد أضعنا الطريق. Nos hemos perdido. Nos hemos perdido. نحن في الطريق الخاطئ. Vamos por el camino equivocado. Vamos por el camino equivocado. يجب أن ندور ونرجع. Tenemos que dar la vuelta. Tenemos que dar la vuelta. أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ ¿Dónde se puede aparcar? ¿Por aquí? ¿Dónde se puede aparcar por aquí? أيوجد هنا موقف سيارات؟ ¿Hay un aparcamiento por aquí? ¿Hay un aparcamiento por aquí? كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ ¿Por cuánto tiempo podemos tener el coche aparcado aquí? ¿Por cuánto tiempo podemos tener el coche aparcado aquí? هل تمارس السكي؟ ¿Esquía usted? ¿Esquía usted? هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ ¿Sube usted con el telesilla? ¿Sube usted con el telesilla? هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ ¿Se pueden alquilar esquís aquí? ¿Se pueden alquilar esquís aquí? خمسة وستون 65. 65. النفي 2. Negación 2. Negación 2. هل الخاتم غالي الثمن؟ ¿Es caro el anillo? ¿Es caro el anillo? لا، يكلف 100 يورو فقط. No, solo cuesta 100 euros. No, solo cuesta 100 euros. لكن معي 50 فقط. Pero yo solo tengo 50. Pero yo solo tengo 50. هل صرت جاهز؟ ¿Has terminado
¿Ya? ¿Has terminado ya? لا، ليس بعد. No, aún no. No, aún no. لكن سأجهز حالا. Pero termino enseguida. Pero termino enseguida. هل تريد مزيدا من الشوربة؟ ¿Quieres más sopa? ¿Quieres más sopa? لا، لا أريد أكثر. No, no quiero más. No, no quiero más. لكن آيس كريم آخر. Pero un helado sí. Pero un helado sí. هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ ¿Hace mucho tiempo que vives aquí? ¿Hace mucho tiempo que vives aquí? لا، صار لي شهر واحد. No, solo un mes. No, solo un mes. وقد صرت أعرف الكثيرين. Pero ya conozco a mucha gente. Pero ya conozco a mucha gente. هل تسافر غدا إلى داركم؟ ¿Te vas a casa mañana? ¿Te vas a casa mañana? لا، فقط في العطلة الأسبوعية. No, me voy el fin de semana. No, me voy el fin de semana. ولكني سأرجع يوم الأحد. Pero el domingo ya vuelvo. Pero el domingo ya vuelvo. هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ ¿Tu hija ya es mayor de edad? ¿Tu hija ya es mayor de edad? لا، هي الآن بلغت 17. No, solo tiene 82. 82. 82. الماضي 2. Pretérito 2. Pretérito 2. هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ ¿Tuviste que pedir una ambulancia? ¿Tuviste que pedir una ambulancia? هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ ¿Tuviste que llamar al médico? ¿Tuviste que llamar al médico? هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ ¿Tuviste que llamar a la policía? ¿Tuviste que llamar a la policía? هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. ¿Tiene usted el número de teléfono? Hace un momento aún lo tenía. ¿Tiene usted el número de teléfono? Hace un momento aún lo tenía. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. ¿Tiene usted la dirección? Hace un momento aún la tenía. ¿Tiene usted la dirección? Hace un momento aún la tenía. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. ¿Tiene usted el plano de la ciudad? Hace un momento aún lo tenía. ¿Tiene usted el plano de la ciudad? Hace un momento aún lo tenía. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. ¿Él llegó a tiempo? No pudo llegar a tiempo. ¿Él llegó a tiempo? No pudo llegar a tiempo. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. ¿Encontró el camino?
No pudo encontrar el camino. ¿Encontró el camino? No pudo encontrar el camino. هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. ¿Te entendió? No me pudo entender. ¿Te entendió? No me pudo entender. لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ ¿Por qué no pudiste llegar a tiempo? ¿Por qué no pudiste llegar a tiempo? لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ ¿Por qué no pudiste encontrar el camino? ¿Por qué no pudiste encontrar el camino? لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ ¿Por qué no pudiste entenderlo? ¿Por qué no pudiste entenderlo? لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. No pude llegar a tiempo porque no pasaba ningún autobús. No pude llegar a tiempo porque no pasaba ningún autobús. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. No pude encontrar el camino porque no tenía un plano. No pude encontrar el camino porque no tenía un plano. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. No pude entenderlo porque la música estaba demasiado alta. No pude entenderlo porque la música estaba demasiado alta. لقد كان علي أن آخذ تاكسي سيارة أجرة. Tuve que coger un taxi. Tuve que coger un taxi. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. Tuve que comprar un plano de la ciudad. Tuve que comprar un plano de la ciudad. لقد كان علي أن أطفئ الراديو. Tuve que apagar. 6. 6. 6. Reading and writing. Leer y escribir. Leer y escribir. I read. Yo leo. Yo leo. I read a letter. Yo leo una letra. Yo leo una letra. I read a word. Yo leo una palabra. Yo leo una palabra. I read a sentence. Yo leo una frase. Yo leo una frase. I read a letter. Yo leo una carta. Yo leo una carta. I read a book. Yo leo un libro. Yo leo un libro. I read. Yo leo. Yo leo. You read. Tú lees. Tú lees. He reads. Él lee. Él lee. I write. Yo escribo. Yo escribo. I write a letter. Yo escribo una letra. Yo escribo una letra. I write a word. Yo escribo una palabra. Yo escribo una palabra. I write a sentence. Yo escribo una frase. Yo escribo una frase. I write a letter. Yo escribo una carta. Yo escribo una carta. I write a book.
Yo escribo un libro. Yo escribo un libro. I write. Yo escribo. Yo escribo. You write. Tú escribes. Tú escribes. He writes. Él escribe. Él escribe. Hi there, welcome back. We are today in our 11th lesson of Spanish. So we are in SpanishFreeLessonsOnline.com, and this lesson we will finally learn how to count in Spanish. I was wondering why I didn't teach that before, but I guess because you really don't need this to speak, but it's still one of the basic things in any language, so I think it was time for me to teach you the numbers and how to say the numbers in Spanish. So let's begin with the very beginning with 0, okay? Let's see. Let's review first some spelling in Spanish, okay? This is C, E, R, O, U, N, O, D, O, S, T, R, E, S, C, U, A, T, R, O, C, I, N, C, O, S, E, I, S. Take a look at this. This is letra E. This is letra I. Okay? In Spanish, each vowel has one single sound. It's not like English that letter I can be pronounced I or E, right? Or like is. So it changes the tone a little bit. In Spanish, letra E sounds always E. Letra I sounds always I. Letra A, letra O, letra U, they always have the same sound. This one is E. This one is I. Okay? Let's start counting. Please repeat with me aloud so you start your mouth starts getting used to pronouncing the Spanish sounds, the Spanish words. Cero, cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, right? 27, 28, 29, and 30 is 30. T, R, E, I, N, T, A. 30. Now, 31, 32 would be 31. I is and, would be 30 and 1, 30 and 2, 30 and 3, 31, 32, 33, 37, 8, 9. 40, 50 would be 41, 42, 43, right? Would be 40 and 1, 40 and 2. 50 is 50. 60 is 60. 70, 70. 80, 80. 90, 90. 100 is 100. Very short word, just one syllable. 100. C-I-E-N. 100. 1000 is still shorter, also one syllable. 1000. You see? M-I-L. 1000. 1000, 1000. 2000, 2000. 3000, 3000. 10,000 is 10,000, right? 10,000. 100,000, 100,000. 1 million is 1 millón. 1 millón. Later, 2 millones. But with this rule, with these basic numbers, you can already learn how to count. You just take a look at this, study it, and you should be able to form all the numbers you need. You can see that from 1, 2, 3, 4, 5 until 10. Later, it changes to 11, 12, 13, 14, 15. The same as in English. 11, 12, 13, 14, 15. However, the teens would be, in Spanish, they would start as from 16, you see? 16, 17, 18, 19 would be 10 would be like 10 y, right? 10 and 6, 10 and 7, 10 and 8, 10 and 9. Later, 20, 20, 21, 22, 23. It's like saying 21, but you just strip away the letter E.
21, 22. And here, okay, you already know 30, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100, 1000, 1000, 10,000, 10,000, 1,000,000. That's 1 million. So, well, this is enough for our counting lesson. And next lesson, I will teach you how to use. Hi everybody, this is our 36th Spanish lesson. We are at www.spanishfreelessonsonline.com. In this lesson, we will learn comparisons in Spanish, right, and superlatives. So when we want to say that something is bigger than something else, right, we use these words. And this is actually the beginning, because we'll have more comparisons, right, that are not here. And but here we have some few that we'll begin by learning today. Okay. Now, in blue, I have written the words in Spanish, in green, the translation in English. So, the first word would be mayor and menor. Mayor means bigger, right? Menor means smaller, as you can see here. So you can say mayor que él, bigger than him or older than him. Menor que is smaller than. Actually, mayor and menor mean bigger or smaller, but when referring to people, they mean also older than or younger than. So if I want to say I am older than him, okay, I would say yo soy mayor que él, okay, or I would say he is younger than me. Él es menor que yo. Now, also you can use to compare two things, más and menos. This would be more and minus, okay? More and minus. These words in Spanish are very essential here. For example, you would use más or menos followed by any adjective, okay? Because any adjective is susceptible of being more or less, right? So here, for example, I have chosen these four examples, these four adjectives: big, small, interesting, boring, okay? But you can actually choose and use any other adjective. Here we would say more big. I know that in English it's wrong. You cannot say more big, you just say bigger. But in Spanish, it's fine. You can say more big, okay? Actually, you have a word like in English, bigger, right? And smaller, which is mayor and menor. But mayor and menor also mean older and younger, right? So, más grande and más chico are correct in Spanish. Más grande, more big or bigger. Más chico, more small, right? I would say, for example, esto, this, es más chico que esto. This is more small or smaller than this. Now we use
we compare using the word menos, right? Minus. Literally means minus. Menos interesante. This is less interesting. The word minus means the word menos means minus, but it's also meaning less of something, right? Because here we are actually comparing things. So, menos interesante, less interesting. For example, we would say, this lesson is less interesting than playing, right? I would say, esta clase es menos interesante que jugar. Always when we compare things, we need to use the word que, right? Que would be the equivalent to the word then, right, in English. Then. Actually, que has many meanings, right? But when you are comparing things, que has the same meaning as then, right? Bigger than, más grande que, okay? You can also say less boring, menos aburrido, menos aburrido. These are 4 syllables. A-bu-ri-do. Remember, the double R is the rough sound of the R. Okay? Aburrido. Menos aburrido, less boring. For example, I would say playing is less boring than this class, right? I would say jugar es menos aburrido que esta clase, this class, esta clase. Okay, now superlatives, okay? We have seen that mayor means bigger, menor means smaller. El mayor means the biggest. El menor means the smallest. So, el mayor or el menor, the biggest, the smallest. However, while English has this universal article, right, that does not change, in Spanish, depending on what is the object that we are saying that is the biggest or the smallest or the whatever, if it is a masculine object in the singular, we use el. If it is a feminine object in the singular, we will use la. If it is a masculine in the plural, we will use los. We would say los mayores. If it is a feminine object or noun in the plural, we would say las. We would say las menores. Okay? Las menores. Since this word in the infinitive ends with a consonant, it doesn't end with O or A, right? So the word mayor or the word menor doesn't become masculine or feminine, right? But, however, if you want to say a plural, the biggest, but in plural, right? If you're talking about these are the biggest, you would say los mayores. Los mayores. Okay, you see how the word mayor becomes plural here, okay? So, same thing with the grande, chico, you would say grandes, chicos, or chicas. Yes? So this is how we would say the biggest or the smallest. El mayor or el menor.
Again, when referring to people, el mayor or el menor can refer to the oldest or the youngest. Okay? When you want to say the youngest of the brothers, you would say el menor. Okay? That would be the youngest. El más grande. This would be the most big. I know that in English it's wrong to say the most big, so it would be the biggest. But this is the word-by-word translation. The most. 6. 6. Reading and writing. Leer y escribir. Leer y escribir. I read. Yo leo. Yo leo. I read a letter. Yo leo una letra. Yo leo una letra. I read a word. Yo leo una palabra. Yo leo una palabra. I read a sentence. Yo leo una frase. Yo leo una frase. I read a letter. Yo leo una carta. Yo leo una carta. I read a book. Yo leo un libro. Yo leo un libro. I read. Yo leo. Yo leo. You read. Tú lees. Tú lees. He reads. Él lee. Él lee. I write. Yo escribo. Yo escribo. I write a letter. Yo escribo una letra. Yo escribo una letra. I write a word. Yo escribo una palabra. Yo escribo una palabra. I write a sentence. Yo escribo una frase. Yo escribo una frase. I write a letter. Yo escribo una carta. Yo escribo una carta. I write a book. Yo escribo un libro. Yo escribo un libro. I write. Yo escribo. Yo escribo. You write. Tú escribes. Tú escribes. He writes. Él escribe. Él escribe. 5. 5. Countries and languages. Países e idiomas. Países e idiomas. John is from London. Juan es de Londres. Juan es de Londres. London is in Great Britain. Londres está en Gran Bretaña. Londres está en Gran Bretaña. He speaks English. Él habla inglés. Él habla inglés. Maria is from Madrid. María es de Madrid. María es de Madrid. Madrid is in Spain. Madrid está en España. Madrid está en España. She speaks Spanish. Ella habla español. Ella habla español. Peter and Martha are from Berlin. Pedro y Marta son de Berlín. Pedro y Marta son de Berlín. Berlin is in Germany. Berlín está en Alemania. Berlín está en Alemania.
Do both of you speak German? ¿Habláis vosotros dos alemán? ¿Habláis vosotros dos alemán? ¿Habláis vosotras dos alemán? London is a capital city. Londres es una capital. Londres es una capital. Madrid and Berlin are also capital cities. Madrid y Berlín también son capitales. Madrid y Berlín también son capitales. Capital cities are big and noisy. Las capitales son grandes y ruidosas. Las capitales son grandes y ruidosas. France is in Europe. Francia está en Europa. Francia está en Europa. Egypt is in Africa. Egipto está en África. Egipto está en África. Japan is in Asia. Japón está en Asia. Japón está en Asia. Canada is in North America. Canadá está en América del Norte. Canadá está en América del Norte. Panama is in Central America. Panamá está en Centroamérica. Panamá está en Centroamérica. Brazil is in South America. Brasil está en América del Sur. Brasil está en América del Sur.